Era una tarde sofocante de verano en Ciudad de México. El cielo se teñía de tonos anaranjados, mientras Teresa Vázquez Miranda repasaba por última vez los documentos esparcidos sobre el escritorio de caoba en su despacho. A sus 42 años, Teresa había construido junto a su esposo, Carlos Montero, un imperio inmobiliario que abarcaba desde hoteles de lujo en la Riviera Maya hasta edificios corporativos en Polanco. 20 años de matrimonio y trabajo incansable, que ahora se reducían a firmas en papel y transferencias bancarias. El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Señora, acaba de llegar la notificación. La última transferencia se ha completado, informó Martín, su abogado de confianza. Gracias, Martín. Has sido fundamental en todo este proceso, respondió Teresa, su voz firme a pesar del torbellino de emociones que sentía. Teresa se levantó y se acercó al ventanal de su penthouse en Lomas de Chapultepec. Desde allí podía contemplar el horizonte de la ciudad que la había visto crecer, luchar y finalmente tomar las riendas de su destino. Su reflejo en el cristal le devolvió la imagen de una mujer elegante, de cabello negro perfectamente peinado y ojos oscuros que habían aprendido a ocultar el dolor tras una mirada calculadora. 6 meses atrás, Teresa había descubierto accidentalmente una conversación en el celular de Carlos. No era la primera vez que sospechaba de una infidelidad, pero esta vez era diferente. Luciana Ferrer no era una aventura pasajera. Llevaban más de un año juntos, y Carlos había comprado propiedades a nombre de ella en Cuernavaca. Teresa recordaba perfectamente cómo se había quedado paralizada frente al teléfono, leyendo mensajes donde su esposo prometía a Luciana un futuro juntos. Ese día, en lugar de confrontarlo, Teresa había sonreído durante la cena, había dormido a su lado como siempre, y a la mañana siguiente había iniciado su plan. Con la ayuda de Martín y aprovechando los poderes notariales que Carlos le había otorgado para facilitar operaciones durante sus frecuentes viajes, Teresa comenzó a vender sistemáticamente los activos de la empresa, propiedades, acciones, participaciones en proyectos, todo transferido a cuentas en Islas Caimán, bajo identidades corporativas que ni siquiera Martín conocía completamente. El timbre del intercomunicador la devolvió al presente. Señora, el señor Montero acaba de llegar. Viene acompañado, anunció Rosalba, el ama de llaves que llevaba 15 años trabajando para ellos. Gracias, Rosalba. Hazlos pasar al salón principal y ofréceles algo de beber. Teresa respiró profundamente. El momento había llegado antes de lo previsto. Carlos debía regresar de su supuesto viaje de negocios a Argentina mañana, no hoy. Rápidamente guardó los documentos en su caja fuerte, se retocó el maquillaje frente al espejo veneciano del pasillo y se dirigió al salón con paso decidido. Lo que vio al entrar la dejó momentáneamente sin palabras, aunque su rostro no traicionó su sorpresa. Carlos, con su traje azul marino y su sonrisa arrogante, estaba de pie junto a una mujer joven de unos 30 años, de cabello castaño claro y figura esbelta. Pero no estaban solos. Sentados en los sillones de cuero italiano, había 3 personas más. Un hombre mayor de aspecto distinguido, una mujer de mediana edad con joyas ostentosas y un joven que guardaba un notable parecido con Luciana. «Teresa, querida, lamento no haberte avisado que llegaríamos hoy», exclamó Carlos acercándose para besarla en la mejilla. «Quiero presentarte a unos amigos que conocí en Buenos Aires. Son los Ferrer, Roberto, Magdalena, su hija Luciana y su hijo Daniel». Teresa mantuvo su compostura, correspondiéndoles con una sonrisa perfecta, mientras sentía cómo la ira ardía en su interior. La audacia de Carlos no tenía límites. No solo traía a su amante a casa, sino a toda su familia. «Es un placer conocerlos», dijo Teresa con una calma escalofriante. «¿Puedo preguntar a qué debemos el honor de su visita?» Carlos intercambió una mirada nerviosa con Luciana antes de responder. «Los Ferrer están interesados en invertir en nuestros desarrollos turísticos en Tulum. Roberto es uno de los empresarios más importantes de Argentina». «Qué interesante», comentó Teresa, sirviendo vino en copas de cristal para todos. «Es una coincidencia maravillosa, porque justamente hoy estaba revisando el estado de nuestros proyectos en la Riviera Maya». La conversación continuó con una tensión apenas perceptible. Teresa observaba los gestos cómplices entre Carlos y Luciana, las miradas de complicidad de los padres de ella,
la incomodidad del hermano. Era evidente que todos sabían quién era realmente Luciana en la vida de Carlos, todos excepto la esposa, que supuestamente permanecía ignorante. Cuando Rosalba anunció que la cena estaba servida, todos se dirigieron al comedor. Entre platos de chiles en nogada y conversaciones sobre oportunidades de negocios, Teresa sonreía y asentía, interpretando perfectamente el papel que Carlos esperaba de ella. «Carlos me ha hablado maravillas de sus empresas, señora Montero», comentó Roberto Ferrer entre bocados. «Dice que usted ha sido parte fundamental del éxito». «Hay más de lo que él imagina», respondió Teresa sosteniendo la mirada del argentino. «De hecho, he estado muy ocupada en su ausencia». Carlos levantó la vista de su plato, súbitamente alerta. Conocía ese tono en su esposa, esa calma que presagiaba tormenta. «Teresa siempre ha sido mi mano derecha», dijo intentando retomar el control de la conversación. «Aunque últimamente he pensado en reestructurar algunas áreas de la empresa». «¿Reestructurar?», preguntó Teresa, dando un sorbo a su vino. «Qué coincidencia. Yo también he estado pensando en cambios significativos». La cena continuó con esa tensión soterrada. Cuando los Ferrer finalmente se despidieron para dirigirse al hotel donde Carlos los había hospedado, Teresa notó que su esposo se quedaba atrás. «Debo acompañarlos para ultimar algunos detalles», explicó Carlos. «Volveré tarde. No me esperes despierta». Teresa asintió con una sonrisa enigmática. «No te preocupes. Tenemos mucho de qué hablar, pero puede esperar a mañana». Cuando la puerta se cerró, Teresa tomó su teléfono y marcó. «Martín, adelantamos todo para mañana. Es hora de la fase final». El desayuno en la terraza era una tradición de los domingos que Carlos y Teresa habían mantenido desde que se casaron. A pesar de la traición, Teresa había ordenado preparar chilaquiles, fruta fresca y café de Chiapas como si fuera un domingo normal. El sol matutino bañaba Ciudad de México mientras ella esperaba, revisando las noticias financieras en su tablet. Carlos llegó a las 11, con aspecto cansado pero satisfecho. El aroma del desayuno lo guió hasta la terraza. «Buenos días», saludó, inclinándose para besar a Teresa, quien giró ligeramente el rostro ofreciéndole solo la mejilla. «Lamento lo de anoche. Los Ferrer son potenciales inversionistas importantes y...» «Siéntate, Carlos», interrumpió Teresa, señalando la silla frente a ella. «El café está caliente». Algo en el tono de Teresa hizo que Carlos obedeciera sin replicar. Durante 20 años de matrimonio, había aprendido a reconocer cuando su esposa estaba verdaderamente enojada. Más allá de las discusiones habituales sobre sus ausencias o sus supuestos viajes de negocios. «Teresa, sobre los Ferrer». «No me interesa quiénes son los Ferrer», cortó ella. «O más bien sé perfectamente quiénes son. Lo que me interesa es que entiendas lo que va a pasar ahora». Teresa deslizó una carpeta sobre la mesa. Carlos la abrió con desconfianza y comenzó a revisar los documentos, su rostro transformándose página tras página. «¿Qué significa esto? ¿Ventas? ¿Transferencias?» Su voz se elevaba con cada pregunta. «¿Has vendido el desarrollo de Tulum? ¿Y los hoteles de Los Cabos? No puedes hacer esto sin mi autorización». «Puedo y lo he hecho», respondió Teresa con calma. «Hace 3 años me diste poderes amplísimos para facilitar las operaciones durante tus viajes de negocios. Ironías de la vida, ¿no crees? Los mismos documentos que te permitían estar con Luciana me han permitido a mí desmantelar todo lo que construimos». Carlos se levantó de golpe, volcando la taza de café. «Esto es ilegal. Te demandaré. Voy a destruirte». «Siéntate», ordenó Teresa sin elevar la voz. «Aún no termino». Algo en su tono hizo que Carlos volviera a sentarse, aunque temblaba de rabia. «He vendido absolutamente todo. Los inmuebles, las acciones en la constructora, nuestra participación en los centros comerciales, incluso esta casa». Teresa hizo un gesto abarcando el lujoso penthouse. «Todo se ha vendido a distintos compradores durante los últimos 6 meses. ¿Dónde está el dinero?», preguntó Carlos pasándose las manos por el cabello entrecano. «¿En qué cuenta? ¿Con qué derecho?» «El dinero está donde debe estar», respondió Teresa. «Y en cuanto al derecho, ¿con qué derecho trajiste a tu amante y a su familia a nuestra casa? ¿Con qué derecho compraste propiedades para ella con nuestro dinero? ¿Con qué derecho desperdiciaste 20 años de mi vida?» Carlos intentó recuperar la compostura. Teresa conocía esa expresión. Era la misma que usaba en negociaciones difíciles. «Teresa,
Entiendo que estés molesta. Podemos hablar de Luciana, puedo explicártelo, pero esto, señaló los documentos, es una locura, vamos a perderlo todo. No, Carlos, tú vas a perderlo todo. Yo ya tomé mi parte. El teléfono de Carlos comenzó a sonar. Él miró la pantalla y palideció. Es Roberto Ferrer, murmuró, desconcertado. Contesta, sugirió Teresa. Debe estar preguntándose por qué los terrenos de Tulum que vinieron a ver ya no nos pertenecen. Carlos atendió la llamada, alejándose unos pasos. Teresa podía escuchar la voz alterada del argentino al otro lado de la línea. La conversación fue breve y tensa. ¿Qué les has dicho?, exigió Carlos al volver. Nada aún, respondió Teresa, pero imagino que su abogado ya verificó los registros públicos de propiedad. A diferencia de ti, ellos hacen su debida diligencia antes de invertir. Carlos se derrumbó en la silla, súbitamente envejecido. ¿Por qué, Teresa? Podríamos haber llegado a un acuerdo. Podríamos habernos divorciado civilizadamente. Teresa lo observó por un momento, casi con lástima. ¿Crees que esto es por tu infidelidad? Carlos, he sabido de tus aventuras por años. Lo de Luciana fue solo el detonante, la prueba de que nunca cambiarías. Hizo una pausa. Esto es por Esteban Morales. El rostro de Carlos se transformó. Todo color abandonó sus mejillas y sus ojos se abrieron con genuino terror. No sé de qué hablas, balbuceó. Por supuesto que lo sabes. Esteban Morales, el arquitecto que renunció hace 12 años y desapareció misteriosamente después de amenazar con denunciar las irregularidades en los cimientos del centro comercial Alameda. Teresa mantuvo la mirada fija en su esposo, el hombre que encontraron en una fosa común en Michoacán el año pasado y que pude identificar gracias a un reportaje en el periódico. Carlos se levantó nuevamente, esta vez con cautela. No puedes probar nada. No necesito probarlo en un tribunal, Carlos. Me bastó probármelo a mí misma para entender que estaba casada con un monstruo. Un monstruo que no solo me engañaba, sino que tenía las manos manchadas de sangre. El timbre del ascensor privado interrumpió la conversación. Rosalba apareció en la terraza. Señora, el licenciado Martín ha llegado con los caballeros. Teresa asintió. Hazlos pasar. Momentos después, Martín entraba acompañado por 2 hombres de traje y un tercero que Carlos reconoció inmediatamente. El fiscal anticorrupción, Alejandro Soto. Buenos días, señor Montero, saludó el fiscal. Tenemos orden de allanamiento para revisar sus registros financieros y corporativos en relación con varias denuncias por fraude fiscal y posible vinculación con el caso Morales. Carlos miró a Teresa con una mezcla de odio y miedo. ¿Qué les has dicho? Solo la verdad, Carlos. Les entregué los documentos que encontré en tu caja fuerte, los que guardabas tan celosamente, las amenazas de Esteban, tus instrucciones a esos matones, los sobornos a los inspectores de obra. Teresa se levantó con dignidad. No hice esto por dinero, lo hice por justicia. Mientras los oficiales leían sus derechos a Carlos, Teresa se retiró a su habitación. A través del ventanal, contempló nuevamente el horizonte de la ciudad. Esta vez, su reflejo le devolvía la imagen de una mujer libre. A 3 semanas de la detención de Carlos, Teresa se encontraba en una cafetería en la colonia Roma. El lugar, con sus paredes de ladrillo expuesto y plantas colgantes, contrastaba con los restaurantes lujosos que solía frecuentar. Frente a ella, una taza de café americano se enfriaba mientras esperaba. Daniel Ferrer apareció puntual, vestido con sencillez, pero elegancia. A sus 28 años, el hermano menor de Luciana tenía una presencia muy distinta a la de su familia, más reservado, menos ostentoso. Gracias por aceptar verme, dijo mientras se sentaba. No estaba seguro de que respondería a mi mensaje. La curiosidad pudo más, admitió Teresa. No todos los días el hermano de la amante de tu marido solicita una reunión privada. Daniel esbozó una sonrisa incómoda mientras pedía un café. Supongo que se pregunta por qué estoy aquí. Tengo mis teorías, respondió Teresa, pero prefiero escuchar la suya. Daniel miró alrededor, asegurándose de que nadie los observaba. Vine a advertirle. Mi familia no es lo que aparenta, y Carlos tampoco lo era, aunque eso ya lo sabe. Teresa mantuvo su expresión impasible, aunque interiormente su mente trabajaba a toda velocidad. Continué. Mi padre no es un empresario legítimo, confesó Daniel en voz baja. Sus negocios en Argentina son fachadas para el lavado de dinero. Carlos y él llevan años colaborando,
usando sus desarrollos inmobiliarios para limpiar fondos del cartel de los hermanos Vidal. Teresa sintió un escalofrío. Los hermanos Vidal eran tristemente célebres en el mundo del narcotráfico, con operaciones que se extendían desde Colombia hasta Estados Unidos. ¿Por qué me cuenta esto? Porque usted ha desmantelado una parte importante de su red de lavado y no se lo van a tomar bien. Daniel se inclinó hacia adelante. Mi hermana Luciana no es solo la amante de Carlos, es el enlace entre mi padre y los Vidal. Su relación con Carlos tenía un propósito específico: vigilarlo y asegurarse de que cumpliera con su parte. Teresa recordó las visitas frecuentes de Carlos a Argentina, las llamadas a altas horas de la noche, las inexplicables entradas de dinero que él justificaba como inversiones privadas. ¿Y usted qué papel juega en todo esto? Daniel desvió la mirada hacia la ventana. Soy la oveja negra, el hijo que estudió Derecho en lugar de negocios, el que se negó a participar en los asuntos familiares. Me mantienen cerca porque saben demasiado sobre mí, pero no confían en mí. Por eso no sabían que yo conocía la verdad sobre Esteban Morales. Teresa se tensó al escuchar ese nombre. ¿Qué sabe usted sobre Esteban? Sé que no solo descubrió irregularidades en las construcciones de Carlos, descubrió los túneles en el sótano del centro comercial Alameda, túneles que conectaban con un almacén usado por los Vidal. Daniel hizo una pausa. Y sé que tiene pruebas que no ha entregado a las autoridades. Teresa guardó silencio por un momento. ¿Por qué me está ayudando? Porque estoy harto de vivir así, respondió Daniel con sinceridad, y porque Carlos no fue el único responsable de la muerte de Esteban. Mi padre dio la orden. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Teresa observaba a Daniel evaluando su sinceridad. ¿Qué sugiere que haga? Tiene que irse de México, advirtió Daniel. Los Vidal vendrán por usted. No les importa que sea una mujer respetable o que tenga conexiones. Ya han enviado a alguien. ¿Quién? Joaquín Méndez, un sicario que se hace pasar por inversor inmobiliario. Ya ha contactado a su abogado, Martín, solicitando una reunión con usted para supuestamente comprar algunas propiedades que aún están a su nombre. Teresa recordó el mensaje de Martín esa mañana, mencionando precisamente a un tal Joaquín Méndez. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted? Podría ser una trampa. Daniel sacó su teléfono y le mostró una serie de mensajes entre Luciana y su padre discutiendo la eliminación del problema a Teresa. No tengo nada que ganar engañándola, dijo Daniel. De hecho, estoy arriesgando mi vida al estar aquí, pero no puedo tener otra muerte en mi conciencia. Teresa respiró profundamente, procesando toda esta nueva información que cambiaba por completo el panorama. Necesito tiempo para pensar. No tiene mucho, advirtió Daniel. La reunión con Méndez está programada para mañana, según los mensajes de Luciana. Teresa asintió lentamente. ¿Qué hay de usted? Si su familia descubre esta conversación, ya tengo un plan, respondió Daniel. He estado cooperando en secreto con la DEA durante meses. Después de hoy entraré en un programa de protección de testigos. Cuando se despidieron, Teresa sintió el peso de una nueva realidad sobre sus hombros. Lo que había comenzado como una venganza personal contra un esposo infiel se había convertido en algo mucho más peligroso. De regreso en su apartamento temporal en Condesa, un lugar discreto que había adquirido bajo otro nombre meses atrás, Teresa llamó a Martín. «Cancela la reunión con Joaquín Méndez», ordenó sin preámbulos. «¿Ocurre algo, Teresa?» Parecía un comprador serio para la propiedad de Coyoacán. «No es quien dice ser, es peligroso». Teresa hizo una pausa. «Necesito que vengas inmediatamente. Trae los documentos del caso Morales, todos ellos». Mientras esperaba a su abogado, Teresa extrajo de su caja fuerte una memoria USB que había mantenido oculta durante años. Allí estaban las verdaderas pruebas: videos de las reuniones de Carlos con los Vidal, grabaciones de llamadas donde se discutía el problema Morales, transferencias bancarias a cuentas offshore, evidencia que no había entregado a las autoridades porque implicaba a personas poderosas, gente que podía destruirla incluso desde la cárcel, evidencia que había guardado como su última carta, su seguro de vida. El timbre sonó. Teresa verificó la cámara de seguridad antes de abrir. Era Martín, con su maletín de cuero y expresión preocupada. «Necesito que me expliques qué está pasando», exigió el abogado al entrar. «Te lo explicaré todo», prometió Teresa, cerrando la puerta. «Pero primero, necesito que contactes a alguien más,
La fiscal Elena Durán, la de la Unidad Especial contra el Narcotráfico. Martín palideció. Teresa, ¿en qué te has metido? En nada que no estuviera ya antes, respondió ella con gravedad. Solo que ahora comprendo la verdadera magnitud del imperio de naipes que Carlos construyó y que yo he derribado. El amanecer iluminaba la bahía de Puerto Vallarta con tonos dorados y rosados. Teresa observaba el horizonte desde la terraza de una modesta villa, muy diferente a las propiedades lujosas que había poseído junto a Carlos. Habían pasado 6 meses desde su encuentro con Daniel Ferrer, 6 meses de cambios radicales y revelaciones impactantes. El sonido de pasos la distrajo de sus pensamientos. Elena Durán, con su característico traje sastre y cabello recogido en un moño severo, se unió a ella en la terraza. «Buenos días», saludó la fiscal. «¿Lista para la videoconferencia?» Teresa asintió. «Tan lista como puedo estar». Dentro de la villa, un equipo técnico había preparado todo para la declaración virtual de Teresa ante el tribunal donde se juzgaba no solo a Carlos, sino a Roberto Ferrer, Luciana y 3 miembros del cartel de los Vidal. La evidencia que Teresa había proporcionado, combinada con el testimonio de Daniel Ferrer desde algún lugar de Estados Unidos, había desencadenado una de las mayores operaciones contra el lavado de dinero del narcotráfico en México y Argentina. «Recuerde», advirtió Elena mientras caminaban hacia la sala, «responda solo lo que le pregunten. No ofrezca información adicional a menos que sea absolutamente necesario». La pantalla se iluminó, mostrando la sala del tribunal en Ciudad de México. Teresa podía ver a Carlos sentado junto a su abogado, visiblemente más delgado y con el rostro marcado por la tensión. En otra mesa estaban Roberto y Luciana Ferrer, evitando mirarse entre ellos. Los hermanos Vidal, extraditados desde Colombia, permanecían impasibles, flanqueados por guardias. El juez dio inicio a la sesión y Teresa prestó juramento. Las preguntas comenzaron, primero del fiscal del caso, luego de los abogados defensores. Carlos la miraba con una mezcla de odio y súplica mientras ella relataba los negocios ilícitos, las amenazas, los sobornos. «Señora Montero», intervino el abogado de Carlos, «¿no es cierto que usted se benefició durante años de estos negocios supuestamente ilícitos? ¿Que disfrutó de lujos y privilegios sin cuestionar su origen?» Teresa mantuvo la calma. «Creí en mi esposo. Creí que nuestro éxito era resultado de trabajo duro y decisiones inteligentes. Cuando descubrí la verdad sobre la muerte de Esteban Morales, entendí que había vivido en una mentira». «Conveniente revelación», insistió el abogado, «justo cuando decidió apoderarse de los activos de la empresa». «No me apoderé de nada», corrigió Teresa. «Vendí propiedades que estaban a mi nombre también y entregué a las autoridades todos los registros de esas transacciones. Mi objetivo no era el dinero, sino desmantelar una estructura criminal». El abogado de los Vidal tomó su turno, intentando desacreditarla, sugiriendo que ella había sido cómplice voluntaria. Teresa respondió con precisión, refiriéndose a fechas, documentos y grabaciones que corroboraban su versión. Cuando la audiencia finalmente terminó, Teresa se sentía agotada pero en paz. Elena le ofreció un vaso de agua. «Lo ha hecho muy bien», comentó la fiscal. «Su testimonio ha sido crucial». «¿Qué pasará ahora?», preguntó Teresa. «El juicio continuará por semanas, tal vez meses, pero con la evidencia que tenemos, las confesiones de algunos implicados menores y el testimonio de Daniel Ferrer, es probable que todos reciban sentencias significativas». Teresa asintió lentamente. «¿Y yo? ¿Cuánto tiempo más debo permanecer en este programa de protección?». Elena suspiró. «Es complicado, los Vidal tienen conexiones extensas, incluso desde la cárcel podrían intentar algo. Mi recomendación es que considere una nueva identidad permanente». Teresa contempló nuevamente el horizonte a través de la ventana. El océano se extendía infinito, como las posibilidades de su nueva vida. «¿Sabe, Elena? Durante 20 años fui la esposa de Carlos Montero. Mi identidad estaba ligada a él, a nuestras empresas, a nuestra posición social». Hizo una pausa reflexiva. «Quizás no sea tan malo comenzar de cero». Esa noche, mientras Elena y su equipo se habían retirado a sus habitaciones, Teresa permaneció en la terraza. El cielo estrellado de Puerto Vallarta le recordaba las noches en el pueblo costero de Veracruz, donde había crecido, antes de conocer a Carlos, antes de que el dinero y el poder
transformaran su vida. Su teléfono, uno nuevo, seguro, proporcionado por el programa de protección, vibró con un mensaje. Era de Martín. Todo ha salido según lo planeado. Las cuentas están aseguradas. Cuando estés lista, podrás acceder a los fondos. Teresa sonrió. A pesar de las advertencias de Elena, ella había mantenido su propio plan paralelo. No todo el dinero de las ventas había ido a las cuentas rastreables. Una parte sustancial, lo suficiente para comenzar una nueva vida cómodamente, pero no tanto como para levantar sospechas. Esperaba en un lugar seguro. No era codicia lo que la había motivado a asegurar ese dinero. Era supervivencia. Teresa había aprendido de la manera más dura que en un mundo de depredadores, la presa debía ser más astuta que quienes la perseguían. Un segundo mensaje llegó, esta vez de un número desconocido. La declaración fue perfecta. Gracias por mantener tu promesa. Estoy bien. De Daniel Ferrer. Teresa sintió una oleada de alivio. Habían acordado este único contacto para confirmar que ambos habían sobrevivido al proceso. No habría más mensajes. Era demasiado peligroso. Teresa contempló las estrellas, pensando en los giros inesperados de su vida. Había perdido un imperio construido sobre mentiras y sangre, pero había ganado algo más valioso: la libertad. Mañana comenzaría los trámites para su nueva identidad. Quizás elegiría un nombre que honrara a su abuela, aquella mujer fuerte que la había criado enseñándole a valerse por sí misma. Quizás abriría un pequeño negocio, algo sencillo pero honesto. El verdadero imperio, reflexionó Teresa, no estaba en las propiedades ni en las cuentas bancarias. Estaba en la capacidad de reconstruirse, de renacer de las cenizas de una vida que nunca fue realmente suya. Mientras la luna se reflejaba en el océano, Teresa Vázquez Miranda, pronto con otro nombre, otra historia, hizo las paces con su pasado y dio la bienvenida a un futuro incierto, pero auténticamente suyo.